Hola, muy buenas noches para todos ustedes y bienvenidos a Telecafé TV, el espacio de la Defensoría del Televidente del canal regional Telecafé. Todos los niños tienen miedo a algo y experimentan sensaciones de excitación, y el ejemplo de más provocación de este estado son las películas de terror. Nuestro tema a tratar en el día de hoy, teniendo en cuenta que la próxima semana se celebra en todo el mundo el Halloween, más conocido en nuestro argot popular como el Día de los Brujitos. Y para conocer las implicaciones psicológicas a las que se exponen nuestros pequeños con estas producciones, hoy nos acompaña la doctora Carolina Arias, psicóloga de promoción social de Confamiliares. Doctora Carolina, muy buenas noches y bienvenida a Telecafé TV. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora Carolina, ¿cuáles son esas implicaciones que generan los contenidos cinematográficos que generan este tipo de terror? La principal emoción que generan los contenidos cinematográficos de terror es el miedo en los niños, teniendo en cuenta que el miedo es una reacción emocional ante cualquier peligro, ante cualquier riesgo de nuestra vida. Entonces esa es la primera sensación que ellos experimentan, pero también pueden experimentar imitación, imitar algún personaje, alguna situación terrorífica, porque los niños todavía, la mayoría de niños no tienen la facilidad de discriminar entre la realidad y la fantasía. Entonces se convierte a veces en situaciones riesgosas que pueden alterar la conducta de los niños y de verdad ponerlos en un verdadero riesgo. Doctora, cuando hablamos de esos estados, se podría decir también que ellos pueden estar alterados en esta forma, como decir psicosis, que pueden estar como entre la realidad y la ficción. Básicamente la psicosis no existe, se llamaría sugestión. Muchas gracias por su aclaración, doctora. Sí, la mayoría de personas en nuestro lenguaje popular decimos psicosis, pero realmente es para referirnos a la sugestión que provocan estas situaciones que alteran nuestros estados emocionales, básicamente de miedo, ¿cierto? Como decía anteriormente, ponen en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Entonces nuestro organismo tiene una respuesta, digamos, psicofisiológica, sudor, sensación de escuchar cosas que no hacen parte de la realidad, sensación de ver cosas que no hacen parte de la realidad. Entonces más que todo es sugestión. Por eso se recomienda mucho que los niños no vean este tipo de programas, sobre todo cuando es programación para adultos. De hecho, muchas películas o mucho de esta programación, digamos, que tiene un impacto emocional fuerte en los niños, se recomienda ser visto por adultos o ser visto por niños, pero en compañía de adultos, para poder, digamos, educarlos en el sentido que no ocasione una imagen o un impacto negativo en el ser humano. Pues precisamente, doctora, con respecto a lo que usted nos dice, siempre las franjas de audiencia, antes de que inicie un programa de estos, pues colocan, es un programa exclusivo para adultos mayores de 18 años, y si lo van a ver, pues en compañía de sus niños. Pero ¿qué pasa cuando nuestros niños nos hacen, como dice por ahí, el secretico, que se van para su cuarto, tienen su televisor y pues lo ven? Y ahí sí nada que hacer, porque nosotros de pronto como papás no nos damos cuenta. ¿Usted cuáles serían esas recomendaciones que nos da a nosotros los papás para que estemos pendientes precisamente de lo que ellos están viendo? Es muy importante no solo estar pendiente de lo que están viendo, sino de lo que hacen los niños. Estar atentos a los comportamientos que ellos están teniendo, ¿cierto? Digamos, hay modos de controlar la televisión, los canales que ellos pueden ver. Si podemos ver una película de terror, digamos, en familia, pues no verla demasiado extrema. Hay películas de terror. Y de pronto es irle explicando al niño que son personajes que hacen parte de la imaginación, irle enseñando, no prohibirles, sino en educarlos, que así como existe el bien, existe el mal, ¿cierto? Y explicarle por qué una conducta debe ser aprendida y por qué otra debe ser evitada, ¿cierto? Yo pienso que es como hacerle el acompañamiento a los niños, de alguna manera controlar. Hay varias formas de controlar la tecnología, pues está muy avanzada, pero también es hacerles el acompañamiento, educarlos frente a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Muy bien, doctora, pues yo le cuento que estuvimos haciendo nuestro habitual sondeo de opinión. En esta ocasión estuvimos en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, preguntándole a esos papitos y mamitas cómo van a celebrar este Halloween con sus hijos y cuál precisamente es esa responsabilidad que van a tener en la prevención en este día tan importante que se celebra el próximo 31 de octubre. Y esto fue lo que nos contestaron. El acompañamiento que nosotros los padres tenemos que tener con nuestros hijos hasta el 31 de octubre es estar siempre con ellos, poniéndoles cuidado, dándole acompañamiento en su recorrido que vaya a hacer, no descuidándolos
y como siempre se le dice que no hablen con extraños y que si le preguntaron que es esta dirección o alguna cosa, yo le digo a mi hijo el pequeño, váyase. Sí, no le ponga cuidado a nadie, sino que para dónde va, cuando yo lo mando solo para el colegio. Pues ahorita más, ahorita hasta el 31 de diciembre, que se presta para esos grupos que hacen magia, que cogen a niños para sacarle la sangre, para hacerle ritos al diablo. Entonces, estar muy pendiente con ellos y que ellos no se presten para hablar con extraños. El acompañamiento debe ser pues muy responsable entre todos los padres, porque a veces, como hay tantos disfraces iguales, entonces los niños se le pueden perder a uno, y tratar pues tener las precauciones posibles, no dejarlos recoger tantos dulces y dejarlos solos que recojan los dulces, y además también mandarlos con personas muy responsables, porque a veces en los centros comerciales que también se presentan, pues como todos casi tienen el mismo disfraz de la moda, pues uno también se equivoca porque uno no sabe cuál es el hijo de uno. Entonces también muy pendiente de que en los centros comerciales. Bueno, el acompañamiento que deben de hacer los padres con los hijos es tener mucho cuidado con ellos, porque usted sabe que hoy en día con la maldad que hay de estas personas que les gustan a los niños y todo, pues que pronto no le van a dar alguna droga o algo así en los dulces para violarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día hay que cuidar mucho a los niños, porque es que la juventud de hoy en día está muy mal y eso viene de parte de uno, que uno hoy en día hay que cuidar tanto a niños como a niñas. No descuidar los niños, porque ya sabemos que cada año siempre se roban niños, los papás les dicen váyanse ustedes solos, mandan 4 o 5 niños solos a pedir los dulces. Entonces yo diría que, no sé, y debería salir como un decreto de que los padres debían acompañar a los niños ese día 31 de octubre y no mandarlos solitos a pedir dulces. Tienen que ser muy incondicional con ellos, estar muy pendiente de ellos, ya que ese día se presta para muchas cosas. Pues tener mucho cuidado, cuidarlos mucho, tener mucho cuidado con los dulces que les dan a los niños, que no les van a dar dulces por ahí. Pues lógicamente los mayores tienen que estar pendientes de sus niños por obvias razones. Primero, porque se pierden muchos niños. Segundo, hay sectas satánicas, hay muchas formas de que un niño se extravíe, hay personas irresponsables, inescrupulosas, que también son capaces de darle dulces a los niños con anfetaminas, con metanfetaminas, con un clorhidrato, con cantidad de cosas que lógicamente le hacen males al niño. Un padre responsable, un adulto responsable, por lógico, tiene que salir a la calle con sus niños, acompañarlos en todo momento, en todo lugar y a cada segundo. Le recordamos a todos nuestros televidentes que hoy estamos abordando el tema de las películas de terror, unas películas que causan mucha sensación en nuestros pequeños, pero que les pueden ocasionar unas fuertes complicaciones en lo que tiene que ver con su parte psicológica. Y estamos hablando con la doctora Carolina Arias, ella es psicóloga de promoción social de Confamiliares. Doctora, ¿cómo abordar este tema de estas producciones cinematográficas con nuestros pequeños? Usted, antes de ir a nuestro habitual sondeo de opinión, nos decía pues que no es prohibir, pero sino también darle ese tipo de acompañamientos a ellos cuando se encuentren viendo estas películas. Es educar, es en un acercamiento, estar muy atentos a las reacciones emocionales de nuestros hijos, a los cambios de comportamiento que están teniendo o a las expresiones de miedo que ellos puedan tener. En ningún momento debemos ignorar como los miedos que ellos puedan expresarnos, los temores. Es muy importante hacerles el acompañamiento, favorecer un ambiente de confianza, de comprensión, no ridiculizarlo, no burlarnos que porque siente miedo. El miedo es una emoción básica en el ser humano, es una emoción natural, pero hay que enseñarles a los niños a enfrentar sus propios miedos. Hay que descubrir qué es lo que les está originando ese miedo y enseñarles a enfrentar sus miedos. Pues hablando del Halloween, nuestra productora Luisa Monsalve nos va a contar de dónde viene su historia. Es muy importante porque acá estamos celebrando algo que es típico de otro país, pero que precisamente en Colombia pues le decimos el tradicional Día de los Brujitos. Luisa nos va a contar entonces su historia y también nos va a contar cómo se están moviendo nuestras redes sociales, tan importantes en esa comunicación que nosotros tenemos con ustedes, nuestros televidentes. Veamos.
La fiesta de Halloween es una mezcla de tradiciones más o menos antiguas y tiene su propia versión en muchos países. Sin embargo, el Halloween que se ha hecho famoso es el que celebran los norteamericanos. Vale la pena mencionar que el nombre de Halloween viene de la expresión inglesa All Hallows Eve, que es lo que significa Día de Todos los Santos. Nos cuenta la historia que esta fiesta no tiene un origen norteamericano, sino celta, y que se celebra hace más de 2500 años atrás. La leyenda nos narra que en aquella época se creía que en esta época en específico los espíritus llegaban a las grandes ciudades a apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar sus almas desoladas. Los pobladores de aquel entonces adornaban sus hogares con huesos, calaveras y cualquier cosa monstruosa y desagradable para espantarlos. Y es que es por ello que hasta el día de hoy se conserva esta tradición de decoración particular. Como sabemos, dentro de poco se celebra la Noche de Brujas, o como la mayoría la conocemos, el Día de los Niños. La fiesta ya no tiene nada que ver con herejes y la brujería, sino que se trata de una celebración infantil donde los pequeños y algunos adultos optan por disfrazarse para la ocasión y se pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Los supermercados y la juguetería se caracterizan para esta fecha, adornando sus vitrinas con calabazas, murciélagos y un sinfín de muñecos alusivos a los espantos. Esto es lo que muchos de nosotros conocemos hasta ahora, pero hagamos un paréntesis breve del Halloween de nuestros días, para conocer un poco más su oscuro pasado anglosajón. Hoy en día los trajes favoritos para los niños son las figuras de acción. Los héroes de los dibujos animados han ganado un lugar del favoritismo en el momento de escoger un disfraz, probablemente debido al impacto que estos superhéroes han impreso en las mentes y en los corazones de muchos. En definitiva, la celebración de nuestra ciudad o barrio es muy ajena a su conmemoración inicial. Aquí no se brinda culto a los muertos, sino que se goza con los vivos, es decir, se celebra en honor a los niños y tanto adultos, profesores, centros comerciales y demás se unen para regalarle a la niñez un muy feliz día de los brujitos. Ya para terminar, los dejo con un par de comentarios que publicaron en nuestras redes sociales algunos de nuestros televidentes. David Hambrich, amigos de Telecafé, gracias por aceptarme entre sus amigos y cada que me es posible los puedo ver en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Con ustedes me siento como en mi eje. Saludos de su amigo David. Germán Augusto Álvarez Aristizábal publicó en Telecafé TV Defensoría del Televidente. De la página me gusta todo porque uno se entera de lo que pasa en el eje cafetero y yo amo a estas tierras. Actualmente vivo en Dos Quebradas, pero soy de Manizales. A ellos les agradecemos sus comentarios y su amable sintonía y esperemos contar con sus inquietudes, quejas u opiniones que ustedes tengan de la programación del canal regional Telecafé, porque esta defensoría es el puente entre ustedes y los profesionales que hacen parte del mismo. Doctora, ¿qué consecuencias trae el amenazar a un niño con el coco? Cuando nosotros éramos pequeñitos, que los papás nos decían, bueno, si se porta mal, viene el coco esta noche y se lo va a llevar. ¿Qué implicaciones psicológicas puede traer esto? Finalmente lo que hacemos es agudizar los miedos en los niños o originarles unos miedos que realmente ellos no tienen, ¿cierto? Porque es que el miedo, digamos, es gradual y lo experimentamos diferentes todos los seres humanos. Entonces podemos, digamos, modificar esa conducta o sacar al niño del peligro, del riesgo en el que pueda estar, pero evidentemente lo que hacemos es agudizar el miedo que pueda estar experimentando o generarle al niño unos miedos pues innecesarios. Entonces no es bueno, no es aconsejable recurrir a este tipo de amenazas porque así pueden ser vistas y percibidas por el niño para mejorar su conducta. Hay otras técnicas, hay otras formas. ¿Cuánto tiempo debe durar un niño frente a la pantalla del televisor? ¿Cuál es como ese tiempito que los papás podemos decirle, bueno, vas a estar tal momentico, vas a hacer tus tareas y luego vuelves a ver tu televisión? La televisión es un medio de entretenimiento, de esparcimiento que todos los seres humanos necesitamos esos espacios, pero es muy importante que sea, digamos, mesurado. No podemos permitir o arriesgarnos a que un niño esté expuesto a la televisión y a sus contenidos 12 horas, 8 horas en el día. Yo pienso que debe ser, digamos, repartido el tiempo entre sus diferentes deberes y lo aconsejable son 2, 3 horas en el día. Y primero que todo que cumpla con sus deberes y después los espacios de esparcimiento. Yo creo que eso mismo haría de un adulto, digamos, responsable, un adulto funcional, que primero cumple con sus deberes, es responsable y posteriormente tiene sus espacios como de diversión y esparcimiento.
Doctora, sigamos profundizando un poquito en lo que hablamos ahorita de la no prohibición, o sea, cómo ya abordar y decirle, no es tanto prohibir, sino más bien es como acompañarlo a usted y decirle el por qué no es bueno, volviendo a nuestro tema inicial, que es este tipo de películas de contenido terrorífico. Sí, más que todo hay que tener muy en cuenta en qué edad está el niño. Hay que tener en cuenta que el miedo es una emoción de tipo evolutivo. En cada etapa de la vida el ser humano experimenta diferentes miedos. Hay miedos que son, digamos, normales debido a la etapa en la que está viviendo ese ser humano, pero también hay unos miedos, digamos, que son agudizados por algunas cosas de nuestro ambiente, entre ellas los contenidos de televisión, digamos que tienen mucha influencia hoy en día como en esta generación de infancia. Entonces yo pienso que es muy importante el acompañamiento. Hay unos programas de fantasía, de miedo, pero que son, comillas, adecuados para los niños, que hablan de animales, de seres fantásticos, de héroes. Digamos, no son cosas tan terroríficas que, digamos, causarían un impacto o un trauma emocional o unas emociones negativas en el niño. Yo pienso que tampoco es prohibirlo, sino, como decía anteriormente, es hacer el acompañamiento, educar a nuestros hijos sobre lo que existe, no es ocultarles, y ya es como hacerles el acompañamiento en la decisión que ellos tomen. Hay niños que adoran un ser, digamos, terrorífico, miedoso, que les gustan las brujas, o que les gusta los gnomos, ¿sí? Las vampiresas. O las vampiresas, pero eso no quiere decir que entonces esto sea malo. O sea, bueno, yo pienso que es como lo llevemos y como orientemos al niño, ahí es como el acompañamiento. Y como este día del 31 de octubre es tan importante para nuestros pequeños, nosotros abordamos este tema desde todos los puntos de la información. Dialogamos con el coronel José Wilmar García, él es el subcomandante de la policía por el departamento de Risaralda. Nos contó cómo van a ser esos dispositivos de seguridad que se van a tener precisamente para el Día de los Brujitos en el departamento de Risaralda. Y esto fue lo que nos contestó. Para este 31 de octubre, en la noche dulce de los niños, la Policía Nacional, en coordinación con la Gobernación del departamento, ha diseñado una estrategia de seguridad que se ha denominado Tu Policía Te Protege, Abre los Ojos. Para ello, en coordinación con la Administración Departamental, se han venido ya realizando una serie de actividades previas para esta noche, en donde una de ellas ha sido ir a los colegios a dar capacitaciones a los niños. Dentro de la estrategia Colegios Seguros ya se está haciendo esta actividad, donde a los niños pues se les están haciendo recomendaciones para que no le reciban dulces a las personas extrañas, que le digan a sus papás que los acompañen, que no coman tantos dulces porque también se nos presentan problemas de salud. A los profesores también nos están ayudando en esto, reiterándoles las medidas de seguridad a los niños. Se está yendo puerta a puerta en el sector comercio para indicarles que por favor los dulces que les regalan a los niños, que los revisen antes, que no tengan fechas de vencimiento, que estén en empaques originales. Tenemos el puerta a puerta que hacemos en las diferentes cuadrantes, indicándole a los padres de familia, a los familiares, para que acompañen a los menores, no los dejen salir solos. Recomendaciones también como la utilización de ciertos elementos en los disfraces para evitar que utilicen máscaras, en especial porque vienen diseñadas con algunos orificios pequeños que impiden la normal respiración de los niños. Doctora, hablemos un poco de los disfraces. Son muchos los padres, y yo me incluyo, que a veces nos sentimos con ese derecho de elegir ese disfraz por nuestros pequeños, dejando un poquito al lado esa opinión que tienen ellos. ¿Cómo hablarle o qué decirle a estos papás para que, bueno, les den un poco más de libertad y no se sientan con tantos derechos para escoger los disfraces? Yo pienso que es muy importante dejar al niño ser, con la orientación pertinente. Los gustos de nuestros hijos
casi nunca son los mismos de nosotros, son muy diferentes, es un ser humano único, igual que lo somos nosotros, entonces es dejarlo escoger, de pronto orientarlo si vemos que su inclinación está siendo muy tendencial hacia algo específico, pero yo pienso que a los niños hay que dejarlos ser, nada más cómodo que uno ponerse el disfraz que le gusta y no el que le gusta al papá o a la mamá, ¿cierto? Además, ellos van teniendo una identificación con estos personajes ficticios propia, no es la identificación que tuvieron sus padres o la que tienen sus abuelos o ninguno otro de sus familiares. También hay que tener muy en cuenta las modas, las tendencias, los niños quieren estar en esas modas y en esas tendencias, entonces es dejarlos ser en su mundo de niños, en su mundo imaginario, en su mundo de fantaseo, es muy importante. Para que esta celebración se lleve con total éxito y respeto por nuestros pequeños, nosotros también tuvimos acceso al secretario de Gobierno de la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, el doctor Héctor Alberto Marín. Él nos contó cómo van a ser esos dispositivos de seguridad en este día tan importante en la capital del departamento del Quindío. Veamos. Bueno, la administración municipal en cabeza de la doctora Hospital Valencia Franco, además, como uno de nuestros grandes baluartes, que es el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para este 31 de octubre y después del Consejo de Seguridad que hemos tenido en los últimos días, hemos fijado un esquema mucho mejor que el del año pasado. En esta ocasión, las unidades de policía de infancia y adolescencia van a hacer todo el recorrido por la Plaza Bolívar, por la carrera 14, donde la alcaldía municipal estará haciendo todo el programa con los niños del municipio. Asimismo, nuestras comisarias con todos los equipos psicosociales, psicólogos, gerontólogos estarán con nosotros. Nos van a acompañar unidades de carabineros y todo el proceso de carabineritos, que son los niños asociados a la policía montada que tiene el Departamento de Policía Quindío. Igualmente, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre va a estar con todo su equipo en todo el proceso que tenemos ya de plan de emergencias y desastres. Nos va a acompañar la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia y los Scouts de Colombia, seccional Armenia. Como veíamos en la anterior nota, pues todo está dispuesto para que nuestros pequeños disfruten este día tranquilos y muy contentos. La responsabilidad ya queda en nosotros. Doctora, ¿cuál sería entonces esas responsabilidades que los padres de familia tienen ese día con sus hijitos? La principal responsabilidad es cuidar sus hijos, disfrutar con ellos su día, porque es el día de los niños, no nos olvidemos de eso. Entran en un mundo de fantasía, en un mundo mágico, que es muy importante disfrutarlo en familia, permitirles a los niños disfrutar que es su día, pero exponiéndolo lo menos posible a los riesgos, a los peligros, y no ignorándolos, porque los hay, ¿cierto? Entonces es estar con ellos, es disfrutar, dejar que ellos sean felices y ser felices al lado de nuestros hijos en ese maravilloso día. Una última pregunta, también vemos, doctora, que hace muy poco, eso no fue antes, los papás de nosotros no se disfrazaban y ahora sí vemos los papitos y mamitas en el centro comercial o en la calle con esos mismos disfraces de nuestros hijos. ¿Qué decirle a los papás para que no les dé pena y disfruten también ese día con los niños? No, todos en algún momento de nuestra vida queremos volver a ser niños, revivir esas épocas. Más que ser niños es compartir con nuestros hijos. Hoy en día los padres desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para compartir con nuestros hijos, entonces el tiempo que estemos con ellos que sea de calidad, que disfrutemos, que estemos alegres, que les permitamos a los niños sonreír al lado nuestro y nosotros también sonreír al lado de nuestros hijos. No debe ser una obligación, debe ser un espacio para compartir en familia y permitirles a los niños esos momentos de alegría que son tan importantes en todo ser humano. Doctora Carolina, la Defensoría del Televidente y Telecafé TV le agradece mucho por haber estado con nosotros, pues compartiéndonos todas estas experiencias y también esos conocimientos que usted tiene tan importantes. La invitamos para que siga con nosotros y pues también nos colabore en próximos programas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos son espacios óptimos para promover como una educación adecuada en cuanto a este tipo de temas ante los cuales hay tantos mitos, ¿cierto? Y bienvenida a las invitaciones próximas. Yo creo que son espacios muy agradables donde nos nutrimos mutuamente. Bueno, muy bien, doctora, muchísimas
Gracias. Por último, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Cuáles son sus teléfonos de contacto? Hay muchos padres pues, que también quisieran tener una consulta con usted. Bueno, si tienen alguna duda respecto a este tema o tantos temas en cuanto a la crianza a nivel emocional y comportamental en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en sí mismos como pareja, la oficina mía está ubicada en la unidad del centro, carrera 24, número 2046, con familiares, tercer piso, y los teléfonos donde pueden solicitar citas son el 878-3111, la extensión 2725, 2721 y 2731. Y antes de despedir nuestro programa en el día de hoy, esta Defensoría del Televidente del canal regional Telecafé felicita a este importante canal regional por sus 21 años cumplidos de labores en beneficio de la integración del Triángulo del Café. Agradecemos a sus directivas, personal técnico de producción y administrativo por la disposición en el trabajo con nosotros. Y les recuerdo a ustedes, nuestros televidentes, que estamos prestos a recibir sus inquietudes, quejas o sugerencias que tengan de la programación que les expone el canal regional Telecafé y escríbanos a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla. Agradecemos su amable compañía y nos volveremos a encontrar este próximo sábado a las 7 de la noche por su canal regional Telecafé. Hasta pronto y gracias por su compañía.